Infancia y juventud. Adolf Hitler, uno de los personajes más infames de la historia, nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña localidad en la frontera entre Austria y Alemania, que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Este periodo formativo de su vida dejó una marca indeleble en su carácter y creencias y sentó las bases para su ascenso posterior al poder. El contexto de su nacimiento. El lugar de nacimiento de Hitler, Braunau am Inn, es emblemático al ser la cuna de un hombre que cambiaría el curso de la historia. El ambiente político y social de la Austria-Hungría de finales del siglo XIX, marcada por tensiones étnicas y políticas, proporciona un trasfondo crucial para entender la formación ideológica de Hitler. La familia y su entorno. Hitler provenía de una familia modesta. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas, mientras que su madre, Clara Pölzl, desempeñaba el papel tradicional de ama de casa. La dinámica familiar y las experiencias tempranas en este entorno doméstico influyeron en su desarrollo emocional y personalidad en los años venideros. Los primeros años. Los primeros años de la vida de Hitler estuvieron marcados por una mezcla de ambiciones artísticas, dificultades financieras y una relación compleja con su padre. A pesar de sus aspiraciones como pintor, Adolf Hitler fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena, una experiencia que alimentó resentimientos y frustraciones en su juventud. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. La participación de Hitler en la Primera Guerra Mundial tuvo un impacto profundo en su vida. Sirviendo en el ejército alemán, experimentó de primera mano los horrores del conflicto y la derrota alemana los unió en una profunda desilusión. Este periodo sembró las semillas de su desprecio por el Tratado de Versalles y su posterior implicación en la política. Orígenes familiares y educación. Raíces familiares. El trasfondo familiar de Hitler contribuyó de manera significativa a su visión del mundo. Sus raíces remontan a la pequeña localidad de Linz, donde sus antepasados vivieron. La familia Hitler tenía sus orígenes en una clase trabajadora austera, y estas raíces modestas a menudo influyeron en las percepciones de Adolf sobre la sociedad y la estratificación social. Influencias educativas iniciales. La educación temprana de Hitler fue en gran medida influenciada por la rigidez disciplinaria y los valores patrióticos. Su paso por la escuela primaria en Linz y más tarde en Steyr, así como su relación con maestros y compañeros de clase, ofrecen pistas sobre las semillas ideológicas que germinaron en su mente joven. La muerte de su padre y sus efectos. La muerte de su padre, Alois Hitler, cuando Adolf tenía solo 13 años, dejó una marca indeleble en su vida. La falta de apoyo económico después del fallecimiento de su progenitor llevó a Hitler a vivir en Viena, donde luchó por subsistir como artista. Estos años de lucha y privaciones contribuyeron a la formación de su carácter y a la intensificación de sus resentimientos. El rechazo en la Academia de Bellas Artes. La búsqueda artística de Hitler, que comenzó en su juventud, fue otro factor crucial en su desarrollo. El rechazo repetido de su solicitud para ingresar a la Academia de Bellas Artes de Viena marcó un giro significativo en su vida, llevándolo a un periodo de desilusión y desesperación. Este rechazo también puede ser visto como un catalizador que lo llevó a buscar éxito en otros campos, especialmente en la política. La influencia de filosofías y lecturas. La adolescencia de Hitler estuvo impregnada de lecturas influyentes y filosofías que moldearon sus opiniones y creencias. Autores como Houston Stuart Chamberlain y su obra Los Fundamentos del siglo XIX impactaron profundamente en su visión del mundo, fomentando elementos nacionalistas y racistas que se convertirían en parte integral de su ideología. Participación en la Primera Guerra Mundial. Servicio militar durante la Primera Guerra Mundial. El despertar del nacionalismo, la participación de Adolf Hitler en la Primera Guerra Mundial marcó un hito crucial en su vida,
proporcionando el escenario en el que se forjaría su ideología nacionalista. En 1914, se enlistó voluntariamente en el ejército bávaro, donde su ferviente patriotismo y su devoción a la causa alemana se consolidaron. Batallas y experiencias en el frente occidental. Hitler fue asignado al frente occidental durante la Primera Guerra Mundial, donde participó en varias batallas, incluyendo la Batalla del Somme y la Batalla de Ypres. Estas experiencias le ofrecieron una visión directa de los horrores de la guerra, impactando profundamente su perspectiva y generando resentimientos hacia aquellos a quienes consideraba responsables de la derrota alemana. La lesión en la Batalla del Somme. En octubre de 1916, Hitler sufrió una herida en la pierna durante la Batalla del Somme. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida, ya que, mientras se recuperaba en un hospital militar, recibió la noticia de la rendición alemana. La sensación de traición y amargura que experimentó en este momento contribuyó a su futura aversión al Tratado de Versalles y a los términos impuestos a Alemania. Transformación ideológica en el hospital militar. Durante su convalecencia, Hitler tuvo tiempo para reflexionar sobre el destino de Alemania y su papel en la guerra. Fue en este periodo que comenzó a formular sus primeras ideas políticas y desarrolló un odio profundo hacia los tratados internacionales y aquellos que, según él, habían traicionado a la patria alemana. Estas reflexiones sentaron las bases ideológicas del nazismo que eventualmente lideraría. La transición a la vida civil. El final de la Primera Guerra Mundial y la posterior desmovilización llevaron a Hitler a abandonar la vida militar y reintegrarse a la sociedad civil. Sin embargo, su participación en el conflicto y las secuelas de la derrota alemana continuaron influyendo en sus percepciones y decisiones, desencadenando un camino que lo llevaría al mundo de la política radical. Heridas y decoraciones recibidas. Las heridas de guerra de Adolf Hitler. Durante su servicio militar en la Primera Guerra Mundial, Adolf Hitler no solo experimentó los rigores del combate, sino que también sufrió heridas significativas que dejaron una marca indeleble en su vida. La más destacada fue la herida en la pierna durante la Batalla del Somme en 1916, que lo dejó hospitalizado y en convalecencia. Estas heridas físicas no solo le causaron dolor físico, sino que también contribuyeron a su dolor emocional y psicológico, alimentando su resentimiento hacia aquellos a quienes responsabilizaba por la derrota de Alemania. Decoraciones y reconocimientos militares. A pesar de las circunstancias adversas, la participación de Hitler en la Primera Guerra Mundial también estuvo marcada por ciertos reconocimientos militares. Fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase y la Cruz de Hierro de segunda clase, demostrando habilidades y valentía en el campo de batalla. Estas decoraciones, aunque honradas, no mitigaron la amargura y el resentimiento que sentía por la derrota alemana y los términos del Tratado de Versalles. Impacto psicológico de las heridas y reconocimientos. Las heridas sufridas por Hitler no solo tuvieron consecuencias físicas, sino que también dejaron secuelas psicológicas profundas. El tiempo en el hospital militar no solo le brindó la oportunidad de reflexionar sobre su futuro, sino que también exacerbó su desprecio por la situación política y social de Alemania. Las decoraciones militares, por otro lado, alimentaron su autoimagen y contribuyeron a la creencia en su propio destino mesiánico. La relación entre las heridas y la radicalización ideológica. La conexión entre las heridas de guerra y la radicalización ideológica de Hitler es innegable. Las experiencias traumáticas en el frente de batalla y la percepción de una Alemania traicionada alimentaron su deseo de restaurar la grandeza de la nación. El sufrimiento personal se entrelazó con una narrativa nacionalista extrema que abogaba por la pureza racial y la supremacía alemana, sentando así las bases para el ascenso del nazismo. Afiliación de Hitler al Partido Obrero Alemán, DAP. Los primeros pasos en la política. La entrada de Adolf Hitler al Partido Obrero Alemán, DAP, en 1919 marca un capítulo fundamental en su vida y en la historia del nazismo.
Tras el final de la Primera Guerra Mundial y el desmantelamiento del ejército alemán, Hitler se encontró desplazado y desilusionado, buscando un nuevo propósito en la caótica posguerra alemana. El clima político y social de la posguerra. La Alemania de posguerra estaba inmersa en una profunda crisis económica y política. El Tratado de Versalles, las reparaciones de guerra y la inflación desenfrenada crearon un caldo de cultivo para el resentimiento y la radicalización. En este contexto, el DAP, aunque inicialmente una pequeña organización, se destacó por su retórica nacionalista y antisemita, resonando con la frustración de Hitler y otros veteranos de guerra. La participación en el DAP. Hitler, sediento de un cambio radical en la situación alemana, se unió al DAP en 1919. Su habilidad para la oratoria y su carisma le permitieron destacarse rápidamente en las filas del partido. La conexión emocional entre las experiencias de guerra de Hitler y la narrativa del DAP sobre la traición y la restauración nacional encontraron un terreno fértil en la mente del futuro líder nazi. Transformación del DAP en partido nazi, NSDAP. La afiliación de Hitler al DAP marcó el inicio de una transformación más amplia. En 1920, el partido adoptó el nombre de Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP, conocido comúnmente como el Partido Nazi. Este cambio reflejó la evolución de la ideología del partido hacia un enfoque más amplio, incorporando elementos nacionalistas, racistas y antisemitas que se convertirían en los pilares del régimen nazi. La creación del programa de los 25 puntos. Uno de los hitos más significativos de esta fase fue la creación del programa de los 25 puntos del partido nazi, que delineaba las aspiraciones y objetivos del movimiento. Estos puntos abogaban por la supresión del Tratado de Versalles, la unificación de todos los alemanes en una gran Alemania y promovían ideas antisemitas y antimarxistas. La adopción de estos puntos consolidó la identidad y la plataforma política del NSDAP. Transformación del Partido Obrero Alemán, DAP, en el Partido Nazi, NSDAP. Contexto de cambio. La transformación del Partido Obrero Alemán, DAP, en el Partido Nazi, NSDAP, representa un episodio clave en la ascensión política de Adolf Hitler y en la configuración del nazismo. Este cambio significativo se desarrolló en un contexto de agitación política, descontento social y una Alemania post-Primera Guerra Mundial sumida en una profunda crisis. Influencia de Adolf Hitler. La afiliación de Hitler al DAP, a partir de 1919, tuvo un impacto transformador en la dirección del partido. Su habilidad persuasiva, su carisma y su capacidad para conectar con las masas rápidamente lo llevaron a ser una figura central en el movimiento. Su visión radical y nacionalista ejerció una influencia significativa en la orientación ideológica del partido, marcando el inicio de su metamorfosis hacia el nazismo. Cambios en la plataforma ideológica. La transformación del DAP en el NSDAP se acompañó de cambios sustanciales en la plataforma ideológica del partido. Los elementos nacionalistas, antisemitas y antimarxistas se intensificaron y se consolidaron en un conjunto coherente de creencias que darían forma al futuro de Alemania bajo el liderazgo nazi. Estos cambios reflejaron la radicalización del partido y su aspiración de convertirse en la principal fuerza política en la escena alemana. Creación del programa de los 25 puntos. Uno de los momentos más trascendentales en esta transformación fue la creación del programa de los 25 puntos en 1920. Este documento, que sirvió como la plataforma política oficial del NSDAP, estableció objetivos claros para el partido. Desde la abolición del Tratado de Versalles hasta la promoción de ideales nacionalistas y antisemitas, los 25 puntos cristalizaron la ideología nazi y proporcionaron un marco programático para la acción política. Reorganización estructural. Junto con los cambios ideológicos, el NSDAP también experimentó una reorganización estructural. La creación de las SA, Sturmabteilung o tropas de asalto, en 1920, bajo el liderazgo de Ernst Röhm,
marcó el surgimiento de una fuerza paramilitar dedicada a la protección del partido y a la promoción de sus objetivos. Esta reestructuración fortaleció la presencia y la influencia del partido en la escena política alemana. El Mein Kampf, escritura de su libro Mi lucha en prisión. La contextualización en prisión. Durante su estancia en la prisión de Landsberg am Lech tras el fallido Putsch de Múnich en 1923, Adolf Hitler comenzó a redactar su famoso libro Mein Kampf, Mi lucha. Este periodo de reclusión no solo marcó un capítulo crítico en la vida de Hitler, sino que también proporcionó la oportunidad para plasmar sus ideas, experiencias y visiones políticas en un formato escrito. Las circunstancias que condujeron a la escritura. El intento de golpe de Estado en Múnich en 1923, conocido como el Putsch de la Cervecería, resultó en el arresto de Hitler y de otros líderes nazis. Durante su encarcelamiento, Hitler reflexionó sobre su vida, sus experiencias y su visión para el futuro de Alemania. La sensación de traición y su desprecio por el sistema político existente se tradujeron en la expresión escrita de sus ideales y planes. Inspiraciones e influencias en la escritura. Mein Kampf refleja las influencias y experiencias que moldearon a Hitler. Su lectura de obras como Los Fundamentos del siglo XIX de Houston Stuart Chamberlain y su conexión con las ideas nacionalistas extremas se manifiestan en cada página del libro. Además, la obra destila el odio de Hitler hacia el Tratado de Versalles y su obsesión con la pureza racias y el antisemitismo. Contenido y estructura del libro. La estructura de Mein Kampf es dual, abordando tanto las experiencias personales de Hitler como sus concepciones políticas. Desde su infancia hasta su participación en la Primera Guerra Mundial, el libro presenta la narrativa de su vida. Simultáneamente, la obra formula sus teorías sobre el antisemitismo, el nacionalismo y la necesidad de una Alemania unificada bajo el liderazgo fuerte y autoritario que él mismo aspiraba a ejercer. La propagación de la ideología nazi. Publicado por primera vez en 1925 a 1926, Mein Kampf se convirtió en un pilar ideológico del movimiento nazi. En el libro, Hitler delineó sus planes para la expansión territorial, la eliminación de enemigos internos y externos y la construcción de una sociedad basada en sus principios raciales. La obra se convirtió en un instrumento de propaganda para difundir las ideas del nazismo, preparando el terreno para la implementación de estas visiones una vez que Hitler llegó al poder en 1933. Ideas y creencias expresadas en Mein Kampf. Nacionalismo extremo y racialismo. Una de las piedras angulares de Mein Kampf es el nacionalismo extremo y el racialismo. Hitler abogó por la superioridad de la raza aria y la necesidad de preservar la pureza racias alemana. Su visión de una Alemania unificada se basaba en la creencia en la supremacía de la raza maestra, y esta idea sirvió como justificación para políticas racistas y discriminatorias durante el régimen nazi. Antisemitismo y teorías de conspiración. El libro también es conocido por su virulento antisemitismo. Hitler retrató a los judíos como el enemigo principal de Alemania, culpándolos de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y describiéndolos como una amenaza para la pureza racias y la estabilidad de la nación. Mein Kampf sentó las bases para las políticas antisemitas que se implementarían durante el Tercer Reich, culminando en el Holocausto. Desprecio por la democracia y apología de la dictadura. Hitler expresó su desprecio por la democracia en Mein Kampf, considerándola débil y propensa a la corrupción. Propuso la idea de un liderazgo fuerte y autoritario como la única forma de restaurar la grandeza de Alemania. Esta visión sirvió como justificación para la instauración de un régimen totalitario bajo su liderazgo, caracterizado por la supresión de la oposición y la consolidación de poder en manos del Führer. Expansionismo territorial y Lebensraum. Hitler articuló su visión de un vasto Lebensraum, espacio vital, en Europa para la raza aria en Mein Kampf.
Esta idea de expansión territorial justificó las agresiones militares de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, ya que Hitler buscaba asegurar recursos y espacio para su visión de una gran Alemania. El rol de las SA y la militarización de la política. En Mein Kampf, Hitler abordó la importancia de tener fuerzas paramilitares, como las SA, para imponer la voluntad del partido y mantener la disciplina interna. Este enfoque en la militarización de la política contribuyó al establecimiento de un Estado policial y a la supresión de cualquier forma de oposición. El Führerprinzip y la adoración del líder. Otra idea central en el libro es el Führerprinzip, principio del líder, que abogaba por la lealtad incondicional al líder supremo, Führer, y la obediencia sin cuestionamientos. Este principio, también aplicado en la estructura del Stab, sirvió como base para la consolidación del poder en manos de Hitler y la creación de una sociedad altamente jerárquica y controlada. Ascenso al poder, nombramiento como canciller de Alemania en 1933. Contexto político y económico. El ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933 marcó un momento crítico en la historia alemana y mundial. En la década de 1930, Alemania enfrentaba desafíos económicos y políticos significativos, incluida la devastación económica después de la Primera Guerra Mundial y la crisis financiera mundial de 1929. Estos problemas crearon un caldo de cultivo para el surgimiento de movimientos extremistas, incluido el nazismo. Estrategias políticas del Stab. El partido nazi, Stab, liderado por Hitler, implementó hábilmente estrategias políticas para capitalizar la insatisfacción generalizada. La promesa de restaurar la grandeza de Alemania, superar la humillación del Tratado de Versalles y abordar la crisis económica resonó fuertemente en un electorado desencantado y preocupado. Elecciones de 1932 y consolidación de apoyo. En las elecciones de 1932, el Stab se convirtió en el partido más grande del Reichstag, pero no obtuvo una mayoría suficiente para formar un gobierno estable. Hitler, sin embargo, había consolidado suficiente apoyo para presentarse como un candidato viable para el cargo de canciller. Intrigas políticas y nombramiento como canciller. En enero de 1933, el presidente alemán Paul von Hindenburg, bajo la presión de intrigas políticas y temiendo el crecimiento del comunismo, nombró a Adolf Hitler como canciller de Alemania. Este nombramiento se dio en medio de una serie de acuerdos y maquinaciones políticas que involucraron a varios líderes conservadores y empresariales que pensaban que podían controlar a Hitler y utilizarlo para sus propios fines. La consolidación del poder con el decreto del incendio del Reichstag. Tras su nombramiento como canciller, Hitler trabajó diligentemente para consolidar su poder. El incendio del Reichstag en febrero de 1933 sirvió como pretexto para la aprobación del decreto del incendio del Reichstag, que suspendió gran parte de los derechos civiles y políticos en Alemania. Este evento allanó el camino para la eliminación de la oposición política y la consolidación del poder en manos de Hitler. La ley habilitante y la eliminación de la oposición. La aprobación de la ley habilitante en marzo de 1933 otorgó a Hitler poderes extraordinarios, permitiéndole legislar sin la intervención del Reichstag y eliminar efectivamente a la oposición política. Este fue un paso crucial hacia la transformación de Alemania en un estado totalitario bajo el control absoluto de Hitler y el partido nazi. Utilización de tácticas políticas y propaganda por Adolf Hitler. Manipulación de masas a través de la oratoria. Adolf Hitler era conocido por su habilidad excepcional como orador. A través de discursos apasionados y persuasivos, tenía la capacidad de conectar emocionalmente con las masas. Utilizó su retórica para enfatizar la superioridad racial, culpar a los judíos por las dificultades de Alemania y presentarse a sí mismo como el líder necesario para restaurar la grandeza del país. Creación de una imagen carismática y mesiánica.
Hitler cultivó cuidadosamente una imagen carismática y mesiánica de sí mismo. A través de la propaganda, se presentaba como el líder carismático que podía guiar a Alemania hacia un futuro glorioso. La simbología nazi, los eventos cuidadosamente coreografiados y la utilización de la imagen de Hitler en diversos medios contribuyeron a esta representación mesiánica. Propaganda como herramienta de manipulación. El régimen nazi utilizó la propaganda como una herramienta poderosa para influir en la opinión pública. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich, desempeñó un papel fundamental en la creación de una narrativa que respaldaba las ideas nazis. Carteles, películas, periódicos y eventos públicos fueron cuidadosamente diseñados para difundir mensajes antisemitas, nacionalistas y glorificadores del liderazgo de Hitler. Control de los medios de comunicación. El régimen nazi implementó un estricto control sobre los medios de comunicación. Se cerraron periódicos críticos y aquellos que permanecieron fueron censurados y controlados. La radio y el cine se utilizaron para difundir propaganda que glorificaba al régimen y presentaba a Hitler como un líder infalible. Creación de enemigos y chivos expiatorios. La propaganda nazi creó enemigos para consolidar el apoyo interno. Se fomentó el antisemitismo y se presentó a los judíos como chivos expiatorios de los problemas de Alemania. Esta estrategia de señalar a un enemigo común ayudó a unificar a la población bajo la bandera del nazismo. Uso de eventos de masas y ritualización. Hitler comprendió la importancia de los eventos de masas para crear un sentido de unidad y pertenencia. Grandes mítines y desfiles, como los organizados en Nuremberg, se convirtieron en rituales destinados a reforzar la lealtad al partido y al líder. La simbología nazi, como la esvástica y el saludo nazi, también se ritualizaron para promover la cohesión. Persecución de la oposición y el control autoritario. El régimen nazi utilizó tácticas políticas autoritarias para eliminar a la oposición. La Gestapo y las SS llevaron a cabo arrestos y represiones, silenciando cualquier forma de resistencia. La creación de campos de concentración y la persecución de grupos considerados enemigos del Estado consolidaron el control autoritario del régimen. Nazismo y ideología, principios fundamentales del nazismo. Supremacía racial-aria. El nazismo se fundamenta en la creencia en la supremacía racial-aria. Según esta ideología, la raza aria, considerada superior, debía ser preservada y purificada. Esto condujo a políticas discriminatorias y genocidas, especialmente contra grupos étnicos considerados no arios, como los judíos, los gitanos y otros. Antisemitismo profundo. Uno de los principios fundamentales del nazismo es un odio profundamente arraigado hacia los judíos. Hitler y los líderes nazis propagaron teorías conspirativas antisemitas que retrataban a los judíos como responsables de los males de la sociedad. Esta ideología antisemita culminó en el Holocausto, un intento sistemático de exterminar a millones de personas judías. Nacionalismo extremo. El nacionalismo extremo es otro pilar del nazismo. Los nazis abogaban por la creación de una gran Alemania que unificara a todos los alemanes bajo un solo Estado. Esta visión expansionista también buscaba la adquisición de territorios para asegurar el Lebensraum, espacio vital, para la raza aria. Desprecio por la democracia y abogacía de la dictadura. El nazismo despreciaba la democracia y abogaba por la dictadura como la forma de gobierno preferida. Hitler sostenía que la democracia era débil y propensa a la corrupción y abogaba por un liderazgo fuerte y autoritario como el único medio para restaurar la grandeza de Alemania. El Führerprinzip. El Führerprinzip, principio del líder, era central en la estructura del nazismo. Abogaba por la lealtad incondicional al líder supremo, Adolf Hitler, y la obediencia sin cuestionamientos. Esta jerarquía rígida y autoritaria permeaba todas las instituciones y organizaciones bajo el régimen nazi.
Militarización de la política y el papel de las SA y las SS. La militarización de la política fue una característica distintiva del nazismo. Se formaron unidades paramilitares, como las SA, Sturmabteilung o tropas de asalto, y las SS, Schutzstaffel o escuadrones de protección, que desempeñaron un papel crucial en la supresión de la oposición y la implementación de políticas del régimen. Autarquía económica y control estatal. El nazismo abogaba por la autarquía económica y el control estatal de la economía. Se implementaron políticas destinadas a fortalecer la economía alemana y reducir la dependencia de factores externos. Esto incluía el control del Estado sobre la producción, la distribución y la mano de obra. Creación de un Estado totalitario. El nazismo buscaba la creación de un Estado totalitario en el que el partido y el líder tuvieran un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida. La supresión de la oposición, la propaganda, el control de los medios de comunicación y la implementación de políticas discriminatorias contribuyeron a la realización de este principio. Creación de un Estado autoritario y totalitario bajo el nazismo. Consolidación del poder mediante la ley habilitante. Una de las primeras acciones clave para establecer un Estado autoritario y totalitario fue la aprobación de la ley habilitante en marzo de 1933. Esta ley otorgó a Adolf Hitler poderes extraordinarios, permitiéndole legislar sin la aprobación del Reichstag. Marcó el inicio de la concentración de poder en manos del Führer y la eliminación gradual de las instituciones democráticas. Supresión de la oposición y persecución política. El régimen nazi llevó a cabo una intensa campaña de supresión de la oposición política. La Gestapo, policía secreta, y las SS, escuadrones de protección, fueron utilizadas para arrestar, intimidar y eliminar a cualquier individuo o grupo que representara una amenaza percibida al régimen. Los partidos políticos contrarios al nazismo fueron prohibidos, y muchos opositores fueron encarcelados o ejecutados. Control absoluto sobre los medios de comunicación. El nazismo estableció un control total sobre los medios de comunicación. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, supervisó la censura de prensa, radio, cine y literatura. La propaganda nazi se convirtió en una herramienta poderosa para moldear la percepción pública y promover la ideología del régimen, presentando a Hitler como un líder carismático y la única fuente de verdad. Gleichschaltung, coordinación y uniformidad. La Gleichschaltung o coordinación fue un proceso que buscaba la uniformidad en todos los aspectos de la sociedad alemana. Se implementó la coordinación de instituciones gubernamentales, organizaciones y la sociedad en general bajo el control del partido nazi. Esto eliminó cualquier forma de pluralismo y aseguró la conformidad ideológica con el nazismo. Persecución, racias y discriminación legalizada. Las leyes de Nuremberg, promulgadas en 1935, legalizaron la discriminación racias y establecieron la base legal para la persecución de grupos considerados racialmente inferiores, especialmente los judíos. Estas leyes sirvieron como preludio a medidas más extremas que llevaron al genocidio durante el Holocausto. Juventud hitleriana y control de la educación. La creación de la juventud hitleriana fue una estrategia clave para el control ideológico de las generaciones jóvenes. El régimen nazista controló la educación, introduciendo una currículum que promovía los valores nazis y la lealtad incondicional a Hitler. La manipulación de la educación aseguró la formación de una nueva generación leal al régimen. Estado policial y el papel de la Gestapo. La Gestapo, la policía secreta del Estado, desempeñó un papel crucial en la creación de un Estado policial bajo el nazismo. Utilizando métodos de vigilancia, detenciones arbitrarias y tortura, la Gestapo instauró el miedo y la obediencia, eliminando cualquier resistencia real o percibida al régimen. El uso de campos de concentración y exterminio. La creación y expansión de campos de concentración, como Dachau y Auschwitz, fue un componente crucial de la maquinaria de control nazi.
Estos campos sirvieron para detener, torturar y exterminar a aquellos considerados enemigos del Estado, especialmente judíos, gitanos, comunistas y disidentes políticos. Lebensraum y Expansion, política de expansión territorial. Concepto de Lebensraum. La política de expansión territorial bajo el nazismo estaba intrínsecamente ligada al concepto de Lebensraum, que se traduce como espacio vital. Según la ideología nazi, Alemania necesitaba adquirir territorios adicionales para asegurar recursos naturales, proporcionar espacio para la raza aria y construir una autarquía económica autosuficiente. Justificación de la expansión. La justificación de la expansión territorial se basó en la creencia en la superioridad racias y en la necesidad de un espacio vital adecuado para el desarrollo y la prosperidad de la raza maestra. Hitler sostenía que la competencia por los recursos y el espacio en Europa debía ser resuelta a través de la conquista y la expansión de Alemania. Objetivos de la expansión. La expansión territorial tenía varios objetivos. En primer lugar, buscaba proporcionar los recursos necesarios para sustentar la economía alemana de manera independiente, reduciendo la dependencia de factores externos. En segundo lugar, pretendía acomodar la creciente población alemana y garantizar la homogeneidad racias en los territorios conquistados. Anexión de Austria y los Sudetes. La expansión territorial comenzó pacíficamente con la anexión de Austria en el Anschluss de 1938. Esta acción fue seguida por la ocupación de los Sudetes, una región de Checoslovaquia, en el mismo año, bajo el pretexto de la autodeterminación de la población alemana que vivía allí. Ocupación de Checoslovaquia y la conquista de Polonia. En 1939, Hitler llevó a cabo la ocupación de la parte restante de Checoslovaquia, anulando los acuerdos previos y violando la soberanía checoslovaca. Poco después, el 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invadieron Polonia, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La ocupación de Polonia fue justificada por la necesidad de Lebensraum y la eliminación de la amenaza polaca. Conquista de Francia y los Países Bajos. La Blitzkrieg, una estrategia militar relámpago, permitió a las fuerzas alemanas conquistar rápidamente Francia y los Países Bajos en 1940. Esta expansión territorial buscaba asegurar el control sobre importantes recursos y territorios estratégicos en Europa Occidental. Operación Barbarroja y la invasión de la Unión Soviética. La expansión territorial alcanzó su punto máximo con la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, conocida como la Operación Barbarroja. Hitler consideraba a la Unión Soviética como un vasto territorio que proporcionaría el Lebensraum necesario para el futuro desarrollo alemán. La conquista se llevó a cabo con brutalidad, marcando el inicio de la lucha en el frente oriental. Resultados y consecuencias. La política de expansión territorial del nazismo tuvo consecuencias devastadoras. No solo llevó al estallido de la Segunda Guerra Mundial, sino que también resultó en la ocupación, explotación y sufrimiento de los países conquistados. La ideología de Lebensraum y la expansión territorial fue un factor central que contribuyó al conflicto y a las atrocidades cometidas durante la guerra. Anexión de Austria y Checoslovaquia bajo el nazismo. Anschluss, anexión de Austria. En 1938, Adolf Hitler llevó a cabo el Anschluss, anexión, de Austria, incorporando el país alemán de Austria al Tercer Reich. La unificación de Austria con Alemania fue una violación flagrante de los términos del Tratado de Versalles y de las garantías de soberanía otorgadas a Austria. La acción de Hitler fue respaldada por la propaganda nazi y la afirmación de que la unificación estaba en línea con los deseos del pueblo austriaco. Expansión en los Sudetes y la crisis de Múnich. El mismo año, en 1938, Hitler dirigió sus miradas hacia la región de los Sudetes en Checoslovaquia, hogar de una importante población de habla alemana.
Aprovechando la situación, afirmó que los alemanes en los Sudetes estaban siendo oprimidos y exigió la anexión de esta región a Alemania. En la conferencia de Múnich en septiembre de 1938, las potencias europeas, en un intento de apaciguar a Hitler, permitieron la ocupación alemana de los Sudetes sin el consentimiento de Checoslovaquia. Ocupación de Checoslovaquia. En marzo de 1939, apenas unos meses después de la conferencia de Múnich, Hitler violó los acuerdos y ordenó la ocupación militar de la parte restante de Checoslovaquia. La parte checa se convirtió en un protectorado alemán, mientras que Eslovaquia se convirtió en un estado títere bajo la influencia nazi. Esta ocupación marcó el colapso de Checoslovaquia como una nación independiente. La ruta hacia la guerra. La anexión de Austria y la ocupación de Checoslovaquia fueron pasos cruciales que prepararon el terreno para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Estas acciones agresivas y expansionistas desafiaron abiertamente el orden establecido por el Tratado de Versalles y revelaron las verdaderas intenciones de Hitler en su búsqueda de expansión territorial y la implementación de la ideología nazi. Reacciones internacionales y fallos diplomáticos. La comunidad internacional reaccionó de manera mixta ante la anexión de Austria y la ocupación de Checoslovaquia. Mientras que algunas potencias europeas intentaron apaciguar a Hitler para evitar un conflicto armado, otros líderes políticos y analistas señalaron las implicaciones peligrosas de ceder ante las demandas territoriales de Alemania. La falta de una respuesta unificada y efectiva ante la agresión nazi contribuyó a la escalada de tensiones en Europa. Lecciones aprendidas y desarrollo de políticas de contención. Las acciones de Hitler en Austria y Checoslovaquia llevaron a una reevaluación de las políticas internacionales y a un reconocimiento de la necesidad de una firme posición frente a la agresión expansionista. Estos eventos históricos jugaron un papel crucial en la formulación de estrategias de contención y resistencia hacia el nazismo en los años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. En resumen, la anexión de Austria y la ocupación de Checoslovaquia fueron pasos estratégicos de Adolf Hitler para expandir el territorio alemán y socavar el sistema de acuerdos internacionales que habían sido establecidos para mantener la paz después de la Primera Guerra Mundial. Estos eventos sentaron las bases para el conflicto más amplio que se avecinaba en Europa. Noche de los cuchillos largos, eliminación de rivales y opositores dentro del partido en 1934. Antecedentes y tensiones internas. La Noche de los Cuchillos Largos, ocurrida entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, fue un episodio crucial en la consolidación del poder de Adolf Hitler y la eliminación de potenciales rivales y opositores dentro del partido nazi, NSDAP. En este periodo, las tensiones internas y las rivalidades entre diversas facciones dentro del partido amenazaban la estabilidad del régimen nazi. Facción SA y ROM. Una de las principales fuentes de tensiones era la facción SA, Sturmabteilung o tropas de asalto, liderada por Ernst Röhm. Las SA eran una poderosa milicia paramilitar que había sido instrumental en la ascensión de Hitler al poder. Sin embargo, Röhm y las SA se volvieron más ambiciosos, buscando una mayor influencia política y militar. Esto generó preocupaciones dentro del liderazgo nazi, particularmente entre las élites de las SS, Schutzstaffel. Amenazas percibidas y crisis de lealtad. Hitler, consciente de las ambiciones de Röhm y temiendo que las SA pudieran convertirse en una amenaza para su liderazgo, decidió actuar para eliminar a posibles competidores y consolidar aún más su control sobre el partido y el Estado. La crisis de lealtad y las tensiones internas alcanzaron su punto álgido, llevando a la decisión de llevar a cabo una purga brutal. La Orden de Hitler. En la Noche de los Cuchillos Largos, Hitler emitió una serie de órdenes que autorizaban la eliminación de líderes SA y otros posibles opositores dentro del partido. Heinrich Himmler, jefe de las SS, recibió la tarea de llevar a cabo las ejecuciones. Entre las víctimas más prominentes se encontraba Ernst Röhm,
a quien Hitler consideraba una amenaza inminente. Ejecuciones y detenciones. Durante esta operación, las SS llevaron a cabo arrestos y ejecuciones sumarias de líderes de las SA y otros individuos considerados desleales. La brutalidad de las acciones fue notoria, ya que muchos fueron asesinados sin juicio previo. La operación no se limitó solo a las SA, también se llevaron a cabo purgas dentro de otras facciones del partido y del aparato estatal, eliminando a quienes Hitler percibía como amenazas potenciales. Consecuencias y consolidación del poder. La noche de los cuchillos largos resultó en la eliminación efectiva de competidores internos y consolidó el poder de Hitler. La operación no solo eliminó a líderes SA, sino que también fortaleció la posición de las SS y de individuos leales a Hitler, como Hermann Göring y Joseph Goebbels. Este episodio marcó el fin de las tensiones internas dentro del partido nazi y reforzó el control absoluto de Hitler sobre el partido y el Estado. Justificación y propaganda. Para justificar las ejecuciones, Hitler presentó la operación como una respuesta necesaria para prevenir un supuesto golpe de Estado planeado por los líderes de la SA. La propaganda nazi retrató a las víctimas como traidores y conspiradores, contribuyendo a la percepción pública de que la acción era una medida esencial para la estabilidad del régimen. Juegos Olímpicos de 1936, uso de la propaganda nazi. Contexto y preparativos. Los Juegos Olímpicos de 1936, celebrados en Berlín, Alemania, fueron un evento significativo que Adolf Hitler y el régimen nazi utilizaron hábilmente para promover la propaganda y presentar al Tercer Reich al mundo como un Estado moderno y pacífico. Imagen de una Alemania renovada. Hitler y Joseph Goebbels, ministro de propaganda, vieron los Juegos Olímpicos como una oportunidad para proyectar una imagen de Alemania renovada y pacífica. Se emprendieron esfuerzos significativos para mejorar la infraestructura, limpiar la ciudad y mostrar una imagen de tolerancia y apertura. El Estadio Olímpico y la simbología nazi. El Estadio Olímpico de Berlín fue transformado para reflejar la estética y la simbología nazi. La esvástica y otros símbolos del Tercer Reich fueron prominentemente presentados. Los nazis pretendían utilizar la grandiosidad de los Juegos para impresionar a la audiencia internacional y reforzar la percepción de la superioridad alemana. Participación de atletas judíos. Para disipar las críticas internacionales sobre la discriminación contra los judíos en Alemania, el régimen nazi permitió la participación de atletas judíos en los Juegos Olímpicos. Esta medida fue diseñada para presentar una imagen de tolerancia, aunque en realidad, la persecución y discriminación contra los judíos continuaban en la vida cotidiana. Jesse Owens y desafíos a la narrativa nazi. La participación destacada del atleta afroamericano Jesse Owens presentó un desafío significativo a la narrativa de superioridad racial de los nazis. Owens ganó 4 medallas de oro, contradiciendo la ideología nazi de la supremacía aria y desafiando las teorías raciales propagadas por Hitler. Propaganda de la paz y la normalidad. La propaganda nazi se centró en retratar los Juegos Olímpicos como un evento de paz y normalidad en Alemania. A través de imágenes y mensajes cuidadosamente seleccionados, los nazis intentaron convencer al mundo de que Alemania estaba comprometida con la paz y la cooperación internacional. Diplomacia y relaciones exteriores. Los Juegos Olímpicos también fueron una oportunidad para la diplomacia nazi. Hitler intentó utilizar el evento para mejorar las relaciones internacionales y disminuir las tensiones antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la realidad detrás de la fachada de la propaganda era muy diferente, ya que la persecución y la discriminación continuaban en la Alemania nazi. Legado y críticas posteriores. Aunque los Juegos Olímpicos de 1936 fueron un éxito para la propaganda nazi en términos de presentar una imagen positiva al mundo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial poco después reveló la verdad detrás de la fachada.
Los críticos señalan que la apertura aparente de los nazis durante los Juegos fue una estrategia efímera para mejorar su imagen internacional. Persecución y discriminación, implementación de las leyes antisemitas. Antecedentes y propagación del antisemitismo. Desde el ascenso al poder de Adolf Hitler en 1933, el antisemitismo se convirtió en una política central del régimen nazi. La ideología nazi consideraba a los judíos como una amenaza para la pureza racial alemana y promovía teorías conspirativas que los retrataban como responsables de los males de la sociedad. Ley para la restauración del servicio civil profesional, Ley de Servicio Civil. Una de las primeras medidas significativas fue la promulgación de la Ley para la restauración del servicio civil profesional el 7 de abril de 1933. Esta ley excluyó a los judíos y a otros considerados no arios de ocupar puestos en la administración pública, el sistema judicial y otras instituciones gubernamentales. Esta exclusión afectó significativamente a la comunidad judía, limitando sus oportunidades y derechos. Ley de Ciudadanía del Reich. El 15 de septiembre de 1935 se implementó la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley de Protección de la Sangre y el Honor Alemán. Estas leyes definieron quién era considerado ciudadano alemán y prohibieron los matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y ciudadanos alemanes arios. Los judíos perdieron su ciudadanía y se les privó de derechos civiles básicos. Definición de judío y establecimiento de discriminación. Las leyes de Nuremberg, como se conocían comúnmente, definieron legalmente quién era considerado judío según la ascendencia. Se introdujo la noción de abuelos judíos y bisabuelos judíos, estableciendo criterios precisos para determinar la identidad judía. Estas leyes llevaron a la discriminación sistemática y a la exclusión de los judíos de la sociedad alemana. Boicot de negocios judíos. En 1933 se llevaron a cabo boicots públicos contra negocios judíos en toda Alemania. Estos boicots fueron respaldados por el régimen nazi y tenían como objetivo limitar la participación económica de los judíos en la vida comercial del país. Las tiendas y negocios propiedad de judíos fueron marcados y sujetos a discriminación generalizada. Prohibición de la educación para judíos. A partir de 1933, se impusieron restricciones significativas en la educación judía. Los niños judíos fueron excluidos de las escuelas públicas y se les obligó a asistir a escuelas judías segregadas. Más tarde, en 1938, con la Kristallnacht, las escuelas judías fueron cerradas por completo, limitando drásticamente el acceso de los judíos a la educación. Pogromos y Kristallnacht. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, conocida como la Kristallnacht o la Noche de los Cristales Rotos, marcó un punto álgido en la persecución antisemita. Sin intervención policial, ciudadanos y miembros de la CSA llevaron a cabo ataques generalizados contra sinagogas, negocios judíos y hogares. Este violento pogromo resultó en la destrucción masiva y el incendio de propiedades judías, así como en arrestos y asesinatos. Establecimiento de los guetos y la solución final. A medida que avanzaba la década de 1930, el régimen nazi intensificó la persecución. La implementación de guetos en ciudades judías y la propagación de políticas discriminatorias llevaron finalmente a la solución final, un plan sistemático para el exterminio masivo de la población judía durante el Holocausto. Kristallnacht y persecución contra judíos. Contexto y antecedentes. La Kristallnacht, también conocida como la Noche de los Cristales Rotos, fue un violento pogromo perpetrado contra la población judía en Alemania y Austria durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. Este trágico evento marcó un punto de inflexión en la persecución contra los judíos bajo el régimen nazi de Adolf Hitler. Provocación del asesinato de Ernst van Rath. La Kristallnacht fue desencadenada por el asesinato de Ernst van Rath, un funcionario de la embajada alemana en París, a manos de Herschel Greenspan, un joven judío polaco.
La propaganda nazi aprovechó este acto para incitar a la violencia antisemita, presentándolo como un ataque contra el Estado alemán. Noche de violencia y destrucción. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, las SA, tropas de asalto y civiles nazis llevaron a cabo una serie coordinada de ataques contra sinagogas, hogares, negocios y propiedades judías en toda Alemania y Austria. Cerca de 1000 sinagogas fueron incendiadas y destruidas, mientras que miles de negocios judíos fueron saqueados y vandalizados. La violencia se extendió a hogares judíos, resultando en numerosos asesinatos, agresiones y detenciones. Participación policial y ausencia de respuesta. A pesar de la magnitud de la violencia, las autoridades nazis no intentaron detener los disturbios y en muchos casos colaboraron con los perpetradores. La policía y las fuerzas de seguridad alemanas no intervinieron para proteger a la población judía, lo que reflejaba la connivencia del Estado en la persecución. Leyes posteriores y represalias. Como respuesta a la Kristallnacht, el régimen nazi promulgó leyes adicionales para intensificar la persecución contra los judíos. La Ley sobre el Fuego y la Protección del Estado alemán, aprobada el 12 de noviembre de 1938, sancionó la confiscación de propiedades judías y restringió aún más sus derechos civiles. Consecuencias humanas y sociales. La Kristallnacht tuvo consecuencias humanas y sociales devastadoras. Se estima que al menos 91 judíos fueron asesinados durante los disturbios y miles fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Además de las pérdidas humanas, la comunidad judía enfrentó una destrucción masiva de propiedades y un aumento significativo en la discriminación y la persecución cotidiana. Impacto internacional y respuestas. La Kristallnacht atrajo la atención internacional y provocó condenas de gobiernos extranjeros y líderes religiosos. Sin embargo, la respuesta internacional fue en gran medida reticente, con muchas naciones evitando acciones concretas para ayudar a los judíos perseguidos. Este evento fue un indicio claro de la creciente brutalidad del régimen nazi y de su intención de llevar a cabo políticas más draconianas contra la población judía. Pacto Molotov-Ribbentrop, acuerdo de no agresión con la Unión Soviética en 1939. Antecedentes y contexto internacional. En el contexto de las crecientes tensiones en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, el Pacto Molotov-Ribbentrop, también conocido como el Pacto de No Agresión Germano-Soviético, fue un acuerdo sorprendente entre la Alemania nazi y la Unión Soviética comunista, firmado el 23 de agosto de 1939. Participantes principales. Los signatarios del pacto fueron el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop, en representación de Alemania, y el comisario de Asuntos Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, en nombre de la Unión Soviética. El pacto fue impulsado por razones estratégicas y cambió drásticamente el panorama geopolítico en Europa. Objetivos y cláusulas secretas. El pacto consistió en un acuerdo de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, comprometiéndose ambas partes a no atacarse mutuamente durante un periodo de 10 años. Sin embargo, las cláusulas secretas del pacto dividieron a Europa del Este en esferas de influencia alemana y soviética, estableciendo los cimientos para la invasión de Polonia y la posterior ocupación de otros territorios. División de Polonia y comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Una de las cláusulas secretas del pacto delineó la división de Polonia entre Alemania y la Unión Soviética. El 1 de septiembre de 1939, apenas una semana después de la firma del pacto, Alemania invadió Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Pocos días después, el 17 de septiembre, la Unión Soviética también invadió Polonia desde el este, sellando el destino de este país. Estrategias de engaño y beneficios temporales. El pacto sorprendió a la comunidad internacional, ya que las dos naciones parecían ser enemigos ideológicos naturales. Sin embargo, ambas partes tenían motivos estratégicos.
Hitler buscaba evitar una guerra en dos frentes y ganar tiempo para consolidar sus posiciones antes de un conflicto con la Unión Soviética. Por su parte, Stalin utilizó el pacto para ganar tiempo y fortalecer sus fuerzas antes de un enfrentamiento inevitable. Invasión de Finlandia y Batalla del Báltico. Tras la invasión de Polonia, la Unión Soviética continuó expandiendo su esfera de influencia. En noviembre de 1939, inició la Guerra de Invierno contra Finlandia, consolidando su posición en el norte de Europa. Además, la Unión Soviética buscó consolidar su control en los estados bálticos, ocupándolos en 1940. Cambio de postura alemana y Operación Barbarroja. A pesar del pacto, la relación entre Alemania y la Unión Soviética se deterioró gradualmente. Hitler, con sus expansionistas objetivos en el este, rompió el pacto en junio de 1941 con la invasión de la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Esta acción marcó el inicio del conflicto entre Alemania y la Unión Soviética en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Impacto a largo plazo. El pacto Molotov-Ribbentrop tuvo un impacto duradero en la geopolítica europea. Mientras proporcionó a Hitler la capacidad de concentrarse en el oeste antes de la invasión de la Unión Soviética, también sembró las semillas de la desconfianza entre las dos potencias, culminando en uno de los frentes más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. Invasión de Polonia y desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Contexto internacional. La invasión de Polonia en 1939 marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto global que tuvo profundas consecuencias en la historia del siglo XX. Este acto militar fue llevado a cabo por la Alemania nazi bajo el liderazgo de Adolf Hitler. Planificación estratégica de Hitler. Desde el ascenso al poder de Hitler en 1933, sus ambiciones expansionistas fueron evidentes. El objetivo principal era la creación de un gran Reich alemán y para lograrlo, Polonia se encontraba en el camino. Hitler desarrolló el concepto del espacio vital, Lebensraum, como justificación ideológica para la expansión territorial y la conquista de los países vecinos. Pacto Molotov-Ribbentrop y división de Polonia. El 23 de agosto de 1939, apenas días antes de la invasión, se firmó el Pacto Molotov-Ribbentrop entre Alemania y la Unión Soviética. Este pacto contenía cláusulas secretas que dividían Europa del Este en esferas de influencia alemana y soviética. La invasión de Polonia implicó la coordinación de ataques desde el oeste por parte de Alemania y desde el este por la Unión Soviética. Blitzkrieg y tácticas militares. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas llevaron a cabo una invasión relámpago, Blitzkrieg, contra Polonia. Esta estrategia militar combinaba ataques aéreos, terrestres y acuáticos altamente coordinados para sorprender y abrumar rápidamente al enemigo. Las tácticas de Blitzkrieg resultaron en una rápida avanzada alemana y en la ocupación de vastas porciones de territorio polaco. Respuesta internacional y declaración de guerra. La invasión de Polonia provocó reacciones internacionales. El Reino Unido y Francia, que tenían acuerdos de asistencia mutua con Polonia, respondieron declarando la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Esta declaración formalizó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Operación Barbarroja y traición soviética. Aunque inicialmente aliados en la invasión de Polonia, las relaciones entre Alemania y la Unión Soviética se deterioraron. En junio de 1941, Hitler rompió el pacto Molotov-Ribbentrop y lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva de la Unión Soviética. La traición nazi llevó a la Unión Soviética a unirse a los aliados en la lucha contra Alemania. Ocupación y atrocidades. La ocupación alemana de Polonia resultó en la implementación de políticas brutales, incluida la persecución de judíos, la represión de la resistencia y la ejecución de intelectuales y líderes polacos.
La política nazi de exterminio se manifestó tempranamente en Polonia, con la creación de campos de concentración y la ejecución sistemática de personas consideradas enemigas del régimen. Consecuencias y lecciones aprendidas. La invasión de Polonia desencadenó una cadena de eventos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra global tuvo consecuencias devastadoras en términos de pérdidas humanas y destrucción. La invasión de Polonia también reveló la naturaleza agresiva y expansionista de la Alemania nazi, estableciendo un precedente para la brutalidad y la inestabilidad que caracterizaron a la guerra. Declaración de guerra por parte de Reino Unido y Francia. Crisis internacional y respuestas diplomáticas. La invasión de Polonia por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939 desencadenó una crisis internacional y marcó el inicio de una de las épocas más oscuras de la historia mundial. Ante la agresión nazi, la comunidad internacional tuvo que decidir cómo responder a la violación de la soberanía polaca y a la amenaza que representaba el régimen de Adolf Hitler. Pacto de asistencia mutua. En los meses previos a la invasión de Polonia, tanto el Reino Unido como Francia habían firmado acuerdos bilaterales con Polonia comprometiéndose a brindar asistencia mutua en caso de agresión. Estos pactos se basaban en la premisa de que la agresión contra Polonia sería considerada como una amenaza directa a la paz en Europa. 3 de septiembre de 1939, declaración de guerra. El 3 de septiembre de 1939, 2 días después de la invasión alemana de Polonia, el Reino Unido y Francia cumplieron sus compromisos y declararon formalmente la guerra a Alemania. La famosa declaración del entonces primer ministro británico Neville Chamberlain anunció la entrada en guerra de ambas naciones contra el Tercer Reich. Contexto político y postura de Chamberlain. Chamberlain, quien había buscado la apaciguación con Hitler en los años previos, finalmente reconoció la futilidad de la diplomacia con un régimen tan agresivo. La invasión de Polonia marcó un punto de quiebre, y Chamberlain, bajo la presión interna y externa, adoptó una postura más firme y decidida. Postura francesa y respuesta aliada. Francia, alineada con el Reino Unido en su compromiso con Polonia, también declaró la guerra a Alemania el 3 de septiembre. La respuesta aliada buscaba contener la expansión del Tercer Reich y proteger la integridad de las naciones soberanas en Europa. Expectativas y realidades iniciales. Aunque la declaración de guerra marcó el inicio formal del conflicto, las primeras fases de la Segunda Guerra Mundial estuvieron marcadas por una relativa inactividad en el frente occidental, conocida como la Guerra de Broma, Phony War. Las fuerzas alemanas se concentraron inicialmente en el frente oriental contra Polonia y luego en planes estratégicos futuros. Impacto en la guerra y en la historia. La declaración de guerra por parte del Reino Unido y Francia tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Marcó la formalización de la oposición aliada contra la expansión nazi y allanó el camino para la formación de la coalición antihitleriana que eventualmente incluiría a la Unión Soviética, los Estados Unidos y otras naciones. Lecciones aprendidas y reflexiones históricas. La decisión de declarar la guerra fue un momento crucial que reflejó la determinación de las democracias occidentales de resistir la agresión y la tiranía. Sin embargo, también generó críticas y reflexiones posteriores sobre la efectividad de la diplomacia previa y las estrategias empleadas en las etapas iniciales de la guerra. Holocausto, establecimiento de campos de concentración y exterminio. Antecedentes ideológicos. El Holocausto, perpetrado por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, fue un genocidio sin precedentes que tuvo como objetivo principal la eliminación sistemática y deliberada de millones de personas, principalmente judíos. Los antecedentes ideológicos del Holocausto se basaron en la profunda y virulenta ideología antisemita del inicio de la persecución. Desde la llegada al poder de Adolf Hitler en 1933, las políticas discriminatorias contra los judíos fueron implementadas de manera gradual.
La implementación de leyes antisemitas, la exclusión de los judíos de la vida pública y la propaganda antijudía sentaron las bases para una persecución que se intensificaría con el tiempo. Leyes de Nuremberg y declaración de enemigos del Estado. Las leyes de Nuremberg, promulgadas en 1935, definieron la ciudadanía alemana basada en criterios raciales, excluyendo a los judíos. Además, se prohibieron matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y no judíos arios. La clasificación de los judíos como enemigos del Estado allanó el camino para la justificación de medidas más extremas. Kristallnacht y pogromos. La Kristallnacht de noviembre de 1938 marcó una escalada significativa en la persecución, con ataques generalizados contra propiedades judías en toda Alemania. Esta violencia pública fue seguida por la imposición de multas y restricciones adicionales a la vida judía. Estos eventos fueron precursores del Holocausto y revelaron la naturaleza brutal de la persecución nazi. Solución final y campos de concentración. La solución final fue la estrategia nazi para la aniquilación sistemática de la población judía de Europa. Aunque la fase más intensiva de la solución final comenzó en 1941, la construcción y uso de campos de concentración ya había comenzado en los años anteriores. Estos campos se convirtieron en lugares de confinamiento y, eventualmente, en sitios de exterminio. Establecimiento de campos de concentración. Los campos de concentración, como Auschwitz, Dachau y Buchenwald, fueron establecidos para detener y explotar a los prisioneros, principalmente judíos, como parte del trabajo forzado. Condiciones inhumanas, trabajo extenuante y maltrato eran comunes en estos campos. Sin embargo, la fase siguiente de la solución final implicó la transformación de algunos campos en centros de exterminio. Exterminio en campos de concentración. La solución final fue llevada a cabo mediante el uso de cámaras de gas y otras formas de ejecución masiva. Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Treblinka y otros campos fueron designados como centros de exterminio, donde millones de personas, en su mayoría judíos, fueron asesinadas sistemáticamente. El número de víctimas superó los 6 millones. Operación Reinhard y Acción T4. La Operación Reinhard fue una fase específica de la solución final que tuvo lugar en 1942 a 1943 y se centró en la construcción y operación de campos de exterminio en Polonia ocupada. Acción T4, que comenzó en 1939, precedió a la solución final y fue un programa de eutanasia que buscaba eliminar a personas consideradas discapacitadas o genéticamente indeseables. Testimonios y memoria histórica. El Holocausto dejó un impacto indeleble en la historia y la conciencia humana. Testimonios de sobrevivientes, registros históricos y la memoria colectiva sirven como recordatorio constante de la brutalidad inhumana del genocidio nazi. El Holocausto sigue siendo un tema crucial para la educación y la prevención del odio. Juicios de Nuremberg y condena internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg llevaron a cabo procesos legales contra líderes nazis por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estos juicios sentaron un precedente para la responsabilidad individual en casos de genocidio y marcaron la condena internacional del Holocausto como uno de los crímenes más atroces en la historia moderna. La implementación de la solución final. Concepción y planificación de la solución final. La solución final fue la estrategia nazi para la aniquilación sistemática de la población judía de Europa. Aunque la persecución antisemita había estado en marcha desde la llegada al poder de Hitler en 1933, la solución final representó un cambio radical hacia la eliminación total y sistemática de los judíos. La planificación comenzó a tomar forma durante la Segunda Guerra Mundial. Wannsee y la Conferencia de Wannsee. La Conferencia de Wannsee, celebrada el 20 de enero de 1942, fue un punto crucial en la implementación de la solución final. Liderada por Reinhard Heydrich, un alto funcionario nazi,
la conferencia reunió a altos funcionarios del régimen para coordinar la logística y la implementación de la aniquilación masiva de los judíos europeos. Categorías de víctimas y Operación Reinhard. La solución final implicó la clasificación de las víctimas en varias categorías, incluidos judíos, gitanos, discapacitados y otros considerados indeseables por el régimen nazi. La Operación Reinhard, llevada a cabo principalmente en 1942 a 1943, fue la fase específica destinada a la construcción y operación de campos de exterminio en Polonia. Campos de exterminio. Los campos de exterminio, como Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Treblinka y Belzec, fueron establecidos como centros de la solución final. Estos campos estaban diseñados específicamente para llevar a cabo el asesinato masivo de personas a través de cámaras de gas, fusilamientos y otras formas de ejecución. La eficiencia y brutalidad de estos métodos resultaron en la muerte de millones de personas. Engaño y colaboración de la población local. La implementación de la solución final se vio facilitada por el engaño y la colaboración de la población local en los territorios ocupados por los nazis. A menudo, las comunidades locales fueron engañadas sobre el destino final de los deportados y, en algunos casos, colaboraron activamente en la persecución y ejecución de los judíos. Trabajo forzado y experimentos médicos. Además del exterminio, la solución final también incluyó la explotación brutal de los prisioneros en los campos de concentración. Muchos fueron sometidos a trabajos forzados extenuantes, condiciones inhumanas y experimentos médicos atroces. Estos actos de crueldad ilustran la depravación total del régimen nazi en su búsqueda de la aniquilación. Resistencia y testimonios de sobrevivientes. A pesar de las circunstancias extremadamente difíciles, algunos prisioneros resistieron activamente, participando en actos de sabotaje y revuelta. Los testimonios de los pocos sobrevivientes ofrecen un relato desgarrador de la brutalidad y la inhumanidad que caracterizaron la implementación de la solución final. Secuelas y legado. La implementación de la solución final dejó un legado oscuro y una cicatriz indeleble en la historia de la humanidad. La magnitud del genocidio perpetrado por los nazis es una advertencia perenne contra la intolerancia y el odio. Los horrores del Holocausto siguen siendo recordados como uno de los capítulos más oscuros de la historia mundial, y la memoria de las víctimas perdura como un llamado a la conciencia y la responsabilidad. Suicidió el 30 de abril de 1945. Desesperación y declive del régimen. El 30 de abril de 1945, en medio del colapso inminente de la Alemania nazi, Adolf Hitler tomó la decisión de quitarse la vida. Este acto marcó el final de una era y simbolizó la rendición final del líder de un régimen que había llevado al mundo a la Segunda Guerra Mundial y cometido atrocidades inimaginables. El búnker de la Cancillería del Reich. Hitler se refugió en el búnker de la Cancillería del Reich en Berlín, un complejo subterráneo que servía como su cuartel general durante los últimos días de la guerra. Rodeado por las fuerzas aliadas en el oeste y el avance implacable del Ejército Rojo en el este, el líder nazi quedó atrapado en un ambiente de desesperación y desolación. Últimos días y órdenes finales. En los días previos a su muerte, Hitler emitió una serie de órdenes finales, algunas de las cuales buscaban continuar la lucha incluso después de su muerte. Estas instrucciones reflejaban la negación de la realidad y la determinación obstinada del líder alemán, quien rechazó aceptar la derrota inminente de su régimen. Matrimonio con Edo Braun. El mismo día de su suicidio, Hitler se casó con su compañera Edo Braun, quien lo había acompañado al búnker. La relación entre ambos había sido mantenida en gran medida en secreto, y el matrimonio fue breve, marcando un acto final en medio del caos que rodeaba al líder nazi. Método de suicidio. Adolf Hitler y Eva Braun tomaron veneno y se dispararon en la cabeza en la tarde del 30 de abril de 1945.
La decisión de suicidarse en lugar de enfrentar la captura y un juicio público fue un acto de desesperación y, en cierta medida, una negación de la realidad que rodeaba al líder nazi. Consecuencias y fin de la Alemania nazi. La noticia del suicidio de Hitler se dio a conocer al mundo el 1 de mayo de 1945. Con su muerte, el liderazgo nazi quedó en un vacío, y el 7 de mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. La Alemania nazi, que había causado estragos en el mundo durante más de una década, llegó a su fin. Evaluación histórica. El suicidio de Adolf Hitler marcó el colapso total de un régimen que había llevado a la humanidad a una guerra devastadora. Su muerte simbolizó el final de una era y dejó una profunda cicatriz en la historia del siglo XX. La evaluación histórica de Hitler y su legado sigue siendo objeto de análisis y reflexión en la actualidad. Legado y consecuencias, juicios de Nuremberg y responsabilidad por crímenes de guerra. La necesidad de rendir cuentas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se enfrentó a la monumental tarea de juzgar a los responsables de los crímenes atroces perpetrados durante el conflicto. Los juicios de Nuremberg surgieron como una respuesta a la necesidad de rendir cuentas y establecer la responsabilidad individual por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Precedentes jurídicos y establecimiento de los juicios. Los juicios de Nuremberg, celebrados entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, fueron los primeros juicios de esta magnitud en la historia. Establecieron nuevos precedentes legales y sentaron las bases para la creación del Tribunal Militar Internacional, IMT, compuesto por los principales aliados, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia. Acusados principales y Tribunal Internacional. Los juicios de Nuremberg enjuiciaron a 24 líderes nazis de alto rango, entre ellos Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop y Albert Speer. El tribunal, formado por jueces de cada una de las potencias aliadas, llevó a cabo los procedimientos legales en la ciudad alemana de Nuremberg. Cargos y veredictos. Los acusados fueron procesados por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Los veredictos variaron desde absoluciones hasta condenas a muerte. La mayoría de los líderes nazis enfrentaron condenas por su participación en la planificación y ejecución de políticas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. Principio de individualización de la responsabilidad. Un aspecto clave de los juicios de Nuremberg fue la aplicación del principio de individualización de la responsabilidad. Esto significaba que cada acusado debía ser juzgado por sus acciones individuales y no simplemente por ser miembro de una organización criminal. Este enfoque sentó un precedente importante para la responsabilidad personal en casos de crímenes internacionales. Legado jurídico y desarrollo del derecho internacional. Los juicios de Nuremberg dejaron un legado jurídico duradero. Contribuyeron al desarrollo del derecho internacional y sentaron las bases para futuros tribunales internacionales que juzgarían crímenes de guerra y contra la humanidad. Este legado se reflejó en la creación posterior del Tribunal Penal Internacional y otros mecanismos legales para abordar violaciones graves del derecho internacional. Reflexiones sobre justicia y reconciliación. Los juicios de Nuremberg generaron debates sobre la naturaleza de la justicia y la reconciliación después de conflictos masivos. Algunos argumentaron que los juicios eran esenciales para rendir cuentas y establecer un precedente moral, mientras que otros cuestionaron su efectividad en promover una verdadera reconciliación en Alemania y más allá. Impacto social y cultural. En Alemania, los juicios de Nuremberg también tuvieron un impacto significativo en la conciencia social y cultural. La revelación de los horrores del Holocausto y la responsabilidad individual de los líderes nazis dejaron una profunda huella en la memoria colectiva y contribuyeron a la reflexión y autocrítica en la posguerra alemana. Lecciones aprendidas y desafíos continuos.
Los juicios de Nuremberg ofrecieron lecciones valiosas sobre la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito internacional. Sin embargo, también plantearon desafíos, como la equidad en la aplicación de la justicia y las tensiones políticas entre los aliados. Estas lecciones continúan siendo relevantes en la actualidad en la búsqueda de la justicia tras violaciones graves de los derechos humanos. Impacto duradero en la historia y el mundo. Transformación del orden mundial. El impacto de la Segunda Guerra Mundial, con el ascenso y la caída de Adolf Hitler y la Alemania nazi, fue profundo y transformador para el orden mundial. La guerra dejó cicatrices imborrables en la historia y moldeó las relaciones internacionales en las décadas venideras. Desmoronamiento del Imperio nazi. El colapso del Tercer Reich y el suicidio de Hitler en 1945 marcaron el fin de un régimen que había sumido al mundo en el conflicto más devastador de la historia. La desaparición de la Alemania nazi dejó una Europa en ruinas, pero también abrió el camino para la reconstrucción y la reconfiguración del panorama geopolítico. Lecciones de la barbarie nazi. La brutalidad sin precedentes del régimen nazi, expresada a través del Holocausto y la agresión militar, dejó lecciones cruciales para la humanidad. La comunidad internacional se vio obligada a confrontar la capacidad destructiva del odio y la intolerancia, llevando a esfuerzos concertados para prevenir futuros genocidios y violaciones de derechos humanos. Creación de las Naciones Unidas. En la búsqueda de mantener la paz y la seguridad internacionales, los líderes mundiales establecieron las Naciones Unidas en 1945. Esta organización nacía con la esperanza de prevenir conflictos futuros y promover la cooperación entre naciones. La Segunda Guerra Mundial y las atrocidades nazis fueron factores impulsadores en la formación de esta entidad global. División de Alemania y Guerra Fría. La derrota de Alemania llevó a la división del país en zonas de ocupación por parte de las potencias aliadas y la Unión Soviética. Este periodo de ocupación sentó las bases para la Guerra Fría, una confrontación ideológica y geopolítica entre los bloques occidental y oriental que definiría gran parte de la política mundial en las décadas siguientes. Reconstrucción y milagro económico alemán. La posguerra vio la reconstrucción de Europa y el surgimiento del milagro económico alemán, donde Alemania Occidental experimentó un rápido renacimiento económico. La colaboración y la integración europea, en parte como respuesta a los horrores de la guerra, allanaron el camino para la formación de la Comunidad Económica Europea y, finalmente, la Unión Europea. Reconocimiento del Holocausto y derechos humanos. El descubrimiento de la magnitud del Holocausto llevó a un cambio significativo en la conciencia global sobre los derechos humanos y la necesidad de prevenir genocidios. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948, fue un paso importante en este sentido y reflejó el compromiso de la comunidad internacional con la protección de la dignidad humana. Reflexión sobre el fanatismo y la intolerancia. La tragedia de la Segunda Guerra Mundial y el régimen nazi dejaron una huella indeleble en la conciencia colectiva. La humanidad se vio obligada a reflexionar sobre los peligros del fanatismo, la intolerancia y la manipulación ideológica que habían llevado a una catástrofe global. Estos eventos sirvieron como recordatorio constante de la necesidad de vigilancia y defensa de los valores democráticos. Desafíos actuales y prevención de conflictos. El impacto duradero de la Segunda Guerra Mundial y la era nazi se refleja en los desafíos actuales que enfrenta el mundo. La lucha continua contra el extremismo, el racismo y la intolerancia, así como los esfuerzos para prevenir conflictos y promover la cooperación internacional, son herencias directas de la experiencia traumática de la guerra. Legado de Adolf Hitler y la Segunda Guerra Mundial. La historia de Adolf Hitler y la Segunda Guerra Mundial es un capítulo sombrío que ha dejado una marca indeleble en la humanidad. Desde su infancia en Austria hasta su ascenso al poder como líder de la Alemania nazi, Hitler desencadenó un conflicto global que cambió la faz del mundo.
El Holocausto, las atrocidades de la guerra y el impacto en la política internacional son recordatorios de los peligros del fanatismo, la intolerancia y el abuso de poder. Los juicios de Nuremberg, las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos surgieron como respuestas fundamentales para abordar las violaciones masivas de derechos y prevenir futuros horrores. La división de Alemania y la Guerra Fría delinearon la geopolítica durante décadas, mientras que la reconstrucción y el milagro económico alemán demostraron la resiliencia humana frente a la destrucción. El legado de este periodo se manifiesta en la constante lucha por la justicia, la promoción de los derechos humanos y la prevención de conflictos a nivel global. La memoria de las víctimas, el reconocimiento del Holocausto y la reflexión sobre los errores del pasado son cruciales para construir un futuro más justo y pacífico. Para continuar explorando temas fascinantes y enriquecedores, te invito a seguir el canal Cultura en General. Descubre más sobre la historia, la ciencia, el arte y otros aspectos apasionantes que han dado forma a nuestra comprensión del mundo. Aprender nunca termina, y la cultura es una fuente inagotable de conocimiento y sabiduría.